Voy a decirlo. No lo sabe nadie. Solo Atanasio. Nadie más. Hasta hace muy poco yo creía que mi familia eras tú, Evaristo. Y yo. Así lo sentía. De verdad. Pero ya no. ¿Sabías que Doranasio y Ñam Matil estaban enredados en todo esto? Yo lo sospechaba desde hace tiempo. ¿Algún banquete especial esta semana? No. Aunque ahora que lo dices, no sería extraño. Es que si no estoy encima de todo, nada sale bien. Y no hay duda. La aparición de tu primo fue totalmente inesperada. Yo solo te digo una cosa. Tu comportamiento tuvo el efecto contrario. Sí. Le pedí perdón. Pero está claro que no lo lograste. Y además, tu querido marido. No lo llames así tan a menudo. Claro. Últimamente estoy hasta arriba de trabajo. Yo también. Demasiado. De 1000 formas distintas. Pero dime, ¿qué más tengo que hacer? ¿O acaso tengo que demostrarte que significo algo para ti? Aunque sea eso. Un consuelo. Debería aprovecharme. Al fin y al cabo, se lo debo a don Atanasio. Pero si mi tía Victoria me descubre, montará en cólera. El capítulo 337 de Valle Salvaje se adentra de lleno en la descomposición interna de un valle sostenido por silencios forzados. Y por jerarquías cada vez más frágiles. La llegada de Braulio, y su conexión con un pasado violento, sigue proyectando una sombra pesada sobre todos. Pero ahora el conflicto deja de ser abstracto. Se vuelve personal. Cada personaje se ve obligado a elegir. Protegerse. O arriesgarlo todo en nombre de la verdad. Alejo continúa atrapado en una culpa que no encuentra redención. El encuentro con Braulio y la presión constante de su padre lo mantienen en alerta permanente. Vigilante. Sin libertad. Su amor por Luisa, lejos de fortalecerlo, se convierte en su punto más débil. Y José Luis lo sabe. No duda en usarla como instrumento de control. El silencio que Alejo impone para protegerla empieza a destruir justo lo que intenta salvar. Victoria emerge como una figura cada vez más peligrosa. Utilizada por José Luis como moneda de cambio. Humillada por las exigencias del poder. Decide moverse sola. Tejer alianzas. Manipular debilidades. El descubrimiento de Adriana en sus aposentos deja claro hasta dónde está dispuesta a llegar para defender sus secretos. En su mundo, la verdad no es un valor. Es una amenaza. Martín encarna el costo humano de este sistema. La ruptura con Peppa y la propuesta de Victoria lo empujan a un dilema moral que amenaza con convertirlo en cómplice de las mismas intrigas que lo destruyen. Su fragilidad no es protegida. Es detectada y utilizada. Así funciona el valle con quienes flaquean. Adriana, al arriesgarse a buscar la caja de Gaspar, representa la resistencia frente al miedo. Fracasa. Sí. Pero su gesto no se anula. Al contrario. Ser descubierta acelera el conflicto. Obliga a todos a moverse. Más rápido. Más desesperados. Los secretos ya no están a salvo. El poder se ejerce desde la urgencia. Y las lealtades comienzan a resquebrajarse. El pasado ya no puede seguir oculto. Y cada intento de silenciarlo solo aumenta el precio final. El valle contiene la respiración. La verdad está cada vez más cerca de salir a la luz. Y cuando lo haga, nadie quedará a salvo. El plan de Adriana para encontrar la caja de Gaspar llevaba días gestándose en silencio. Nacido de una intuición persistente. Y de la certeza de que esa caja podía contener la clave de muchos enigmas. Sabía que no podía buscarla en cualquier momento. Ni en cualquier lugar. Las pertenencias de Victoria eran territorio prohibido. Vigilado. Peligroso. Aún así, la necesidad de respuestas venció al miedo. Eligió una tarde engañosamente tranquila. La casa grande parecía dormida. Demasiado. Entró en los aposentos con el corazón desbocado. Cada paso resonaba demasiado fuerte. Cada crujido del suelo. Una alarma. Revisó cajones con rapidez, pero con cuidado. Buscando la caja. Un compartimento oculto. Una nota. Algo fuera de lugar. Recordaba sus propias advertencias. Si la descubrían, no habría excusas. Pero siguió. Hasta que escuchó pasos. Se quedó inmóvil. Un cajón abierto entre las manos. La puerta se abrió lentamente. Victoria apareció en el umbral. No gritó. No se alteró.
Su mirada fría se clavó en Adriana. Y en el desorden evidente. Ese silencio fue peor que cualquier reproche. Victoria cerró la puerta. Avanzó despacio. Y preguntó, con una calma inquietante, ¿qué estaba buscando? Adriana intentó hablar. Las palabras no salieron. Optó por una verdad a medias. Habló del pasado. De Gaspar. Del peligro que se cernía sobre el valle. Victoria escuchó. Sin interrumpir. Pero su expresión no se suavizó. Cada frase confirmaba sus sospechas. La acusó de traición. De entrometerse donde no le correspondía. Le recordó su lugar. Su dependencia. Y las consecuencias de desafiarla. Adriana temblaba. Pero no retrocedió. Dijo que no quería perjudicarla. Que intentaba evitar un mal mayor. Que los secretos se estaban despertando. Y que el pasado ya no podía ser contenido. Esas palabras no calmaron a Victoria. Encendieron su ira. Durante unos segundos. El silencio fue absoluto. Adriana temió lo peor. Que Victoria llamara a alguien. Que aquel descubrimiento se convirtiera en un castigo ejemplar. Pero Victoria eligió otro camino. No gritó. No pidió ayuda. Le ordenó que se marchara de inmediato. Y le advirtió. Que aquella intromisión no quedaría sin consecuencias. No dijo cuáles. Esa ambigüedad fue aún más inquietante que una amenaza directa. Adriana salió de la habitación con las piernas temblorosas. Con la respiración descompuesta. Con la certeza de haber cruzado una línea peligrosa. No había encontrado la caja. Pero había confirmado algo igual de importante. Victoria sabía mucho más de lo que aparentaba. Y estaba dispuesta a protegerlo. A cualquier precio. El plan había fracasado. Pero el conflicto había quedado expuesto. Más tarde, ya a solas, Victoria cerró los cajones con movimientos lentos. Precisos. Casi rituales. La presencia de Adriana había sido una advertencia. Sus secretos estaban siendo acechados. Pensó en Gaspar. En la caja. En todo lo que podía perder si aquello salía a la luz. Entonces lo comprendió. El margen de maniobra se estaba reduciendo. Y de forma peligrosa. El capítulo se cerró con una sensación clara. La amenaza ya no era lejana. Era inminente. Adriana había sido descubierta. Victoria estaba en alerta. Y el pasado seguía presionando desde todos los frentes. El Valle Salvaje, atrapado entre secretos, poder y miedo, se acercaba a un punto sin retorno. Ocultar la verdad. Ya no sería posible sin pagar un precio devastador. La llegada de Braulio a la casa pequeña se produjo sin anuncio previo. Como si su presencia estuviera destinada a romper un equilibrio frágil. Sostenido apenas por silencios y rutinas. Mercedes fue la primera en verlo cruzar el umbral. Su gesto se tensó al instante. No era miedo. Era cautela. La cautela de quien reconoce en un rostro ajeno la promesa de problemas aún no nombrados. Braulio se presentó con una educación medida. Aseguró que solo deseaba saludar. Y conocer el lugar donde vivían personas importantes para el valle. Aquella cortesía no tranquilizó a nadie. Al contrario. Sembró una inquietud sorda. Bárbara apareció poco después, atraída por las voces. Al verlo, sintió una sacudida inesperada. No lo conocía. Pero algo en su manera de observarla. En el leve detenimiento de su mirada. La incomodó profundamente. Braulio la saludó por su nombre. Ese detalle, aparentemente trivial, la dejó sin palabras durante un instante. Explicó que había oído hablar mucho de ella. Especialmente, a raíz de la boda de Irene con Leonardo. La mención fue directa. Casi cruel. Bárbara sintió como el pasado reciente volvía a herirla. Tuvo que recomponerse rápido. No podía permitirse mostrar debilidad. Mercedes intervino de inmediato. Con firmeza. Desvió la conversación hacia asuntos prácticos. Preguntó a Braulio por su estancia en el valle. Por sus planes. Él respondió con evasivas amables. Dijo que estaba de paso. Que quería reencontrarse con viejos nombres. Y entender cómo habían cambiado las cosas. No convenció a nadie. La casa pequeña parecía encogerse con su presencia. Como si los muros percibieran el peso de una historia no resuelta. Bárbara, intentando mantener la compostura, fue directa. Le preguntó qué lo había traído exactamente hasta allí. Braulio la miró con serenidad.
una serenidad que rozaba la provocación. Explicó que había venido a saludar a Mercedes, por respeto, y a conocer a quienes formaban parte del entramado actual del valle. Añadió algo más, que los lazos familiares y las decisiones del pasado siempre terminaban cruzándose con el presente. Esa frase quedó suspendida en el aire, pesada, inquietante. Pedrito apareció en el patio, ajeno a la tensión. Observó a Braulio con curiosidad. El recién llegado le sonrió. Una sonrisa discreta, casi cálida. Ese contraste estremeció a Bárbara. No sabía si aquel hombre era capaz de separar la inocencia del niño de los conflictos que arrastraba, o si simplemente sabía adaptarse a cada situación con precisión calculada. La visita se prolongó más de lo deseado. Braulio aceptó un vaso de agua. Recorrió el patio con la mirada. Comentó detalles mínimos del lugar, como si quisiera memorizarlo todo. Mercedes no se apartó de él ni un segundo. Atenta, vigilante. Bárbara, en cambio, se sintió observada, evaluada. La mención a Irene y Leonardo seguía resonando en su mente, despertando una mezcla de rabia y vulnerabilidad. Cuando finalmente Braulio se despidió, lo hizo con cortesía impecable. Agradeció la hospitalidad y expresó su deseo de volver a verlos pronto. Esa despedida no alivió nada, lo empeoró. En cuanto se marchó, Mercedes soltó un suspiro largo, pesado. Bárbara se apoyó en la mesa. Sabía que aquella visita no había sido casual, ni inocente. Había algo en Braulio que removía demasiado, algo conectado con heridas abiertas y secretos aún latentes. La casa pequeña recuperó el silencio, pero ya no era el mismo. La presencia de Braulio había dejado una marca invisible. Bárbara comprendió que su llegada no solo amenazaba con reabrir conflictos pasados, sino que también la colocaba a ella bajo una mirada que no prometía nada bueno. El valle, una vez más, parecía prepararse para enfrentar las consecuencias de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. El encuentro posterior entre Braulio y Alejo estuvo cargado de tensión. Ninguno intentó disimularlo. Ocurrió en uno de los corredores laterales de la casa grande, lejos de miradas indiscretas, pero lleno de significados. Alejo sintió el peso de aquella conversación, incluso antes de que comenzara. Braulio no necesitó presentarse. Ambos sabían quién era el otro y qué representaba su presencia en el valle. Braulio habló primero. No hubo reproches, ni exigencias, solo recuerdos. Evocó a Domingo con una serenidad desconcertante. Habló de su carácter, de su forma de trabajar la tierra, de cómo había marcado a su familia. Cada palabra de Braulio parecía elegida con cuidado. No acusaba, pero tampoco cerraba la herida. La dejaba abierta. Alejo escuchó sin interrumpir. El cuerpo rígido, la mirada fija en un punto indefinido del pasillo. Sabía que cualquier gesto, cualquier reacción mínima, podía delatarlo. Poco después, Rafael se unió a la conversación. Había percibido la gravedad del ambiente. Braulio lo saludó con cortesía, y aprovechó para mencionar que había oído hablar mucho de él, de su lugar en la familia, de las responsabilidades que pesaban sobre sus hombros. Rafael captó de inmediato la incomodidad de Alejo, y comprendió que aquel encuentro iba mucho más allá de una simple presentación. Sin entender del todo el trasfondo, optó por mantenerse en un segundo plano. Braulio retomó entonces el tema de la muerte de Domingo. Dijo que durante años había intentado aceptar la versión oficial, que había hecho el esfuerzo de seguir adelante, pero algo nunca había encajado. No habló de culpables, ni de venganzas. Solo dejó caer una idea inquietante. Había preguntas sin responder, y silencios demasiado prolongados. Eso fue suficiente. Alejo sintió un nudo cerrarse en el estómago. El pasado, que creía bajo control, volvía a reclamar su espacio. Respondió con frases medidas, evitando detalles. Aseguró que el valle había sido escenario de muchos episodios violentos, y que no siempre era posible reconstruir la verdad completa. Braulio lo observó en silencio, atento, como si buscara fisuras. No lo presionó, pero ese silencio posterior resultó más inquietante que cualquier acusación directa. Rafael, incómodo, intentó llevar la conversación hacia asuntos actuales del valle,
Pero ya era tarde. La sombra de Domingo se había instalado entre ellos. Cuando Braulio se marchó, Alejo quedó visiblemente afectado. Rafael lo miró con preocupación. ¿Estás bien? Alejo respondió con evasivas. Dijo que solo era un recuerdo desagradable. Pero en su interior sabía la verdad. Aquella conversación había removido algo mucho más profundo. La serenidad de Braulio no era la de quien busca justicia inmediata. Era la de alguien dispuesto a esperar, a observar, a elegir el momento adecuado. Más tarde, Alejo se refugió en su habitación. Intentó ordenar sus pensamientos. Recordó aquella noche. El miedo, la urgencia de proteger a Luisa, y la decisión irreversible que había tomado. Había actuado por amor, por desesperación, pero el peso de aquel acto lo acompañaría siempre. La llegada de Braulio convertía ese peso en una amenaza real, capaz de destruir el frágil equilibrio que había logrado construir. La inquietud no tardó en extenderse. Algunos criados murmuraban en voz baja. Hablaban del hijo de Domingo. Recordaban episodios que preferían olvidar. Alejo percibió las miradas, curiosidad, sospecha, y comprendió que el pasado empezaba a filtrarse de nuevo en la vida cotidiana del valle. La paciencia de Braulio, lejos de tranquilizarlo, lo mantenía en alerta constante. Al caer la noche, Alejo lo tuvo claro. Aquel encuentro no había sido casual, ni definitivo. Había sido una advertencia silenciosa. La historia no estaba cerrada. Y la presencia de Braulio, sumada a las tensiones de la casa grande, amenazaba con convertir los secretos en armas. El Valle Salvaje, una vez más, demostraba que ninguna verdad enterrada permanece oculta para siempre. Alejo se preparó para un enfrentamiento inevitable, aunque aún no supiera cuándo, ni cómo. La exigencia de José Luis a Victoria alcanzó un nivel inimaginable. Ni siquiera en los peores momentos de su matrimonio habría creído posible algo así. No fue una insinuación, ni una orden disfrazada. Fue una instrucción directa, pronunciada con una frialdad que la dejó sin aliento. José Luis habló de Damaso como de un obstáculo, uno que debía ser eliminado, a cualquier precio, y dejó claro cuál era ese precio. Victoria lo escuchó inmóvil. Cada palabra le arrancaba un trozo de dignidad. Al principio pensó que había entendido mal. Pidió que repitiera, que reformulara. José Luis no lo hizo. Repitió su exigencia con lógica despiadada. Si Damaso quería poder, había que ofrecerle algo imposible de rechazar. Victoria lo comprendió entonces. Para su marido, ella se había convertido en una moneda de cambio. Prescindible. Útil solo si servía para sostener el ducado. La indignación la atravesó. Pero no gritó. Sabía que cualquier estallido sería inútil. Intentó razonar. Habló de límites, de consecuencias irreparables. José Luis la escuchó con hastío, como si sus palabras fueran un estorbo menor. Le recordó todo lo que había hecho por ella, todo lo que le había dado. No era un argumento, era chantaje. Victoria sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Cuando se quedó sola, la rabia dio paso a una humillación profunda. Pensó en la mujer que siempre había sido. Fuerte. Estratega. Esa imagen se resquebrajaba. Para José Luis, su valor dependía de su capacidad para sacrificarse sin preguntas. Aún así, la realidad era clara. Negarse significaba desatar una furia capaz de destruirla por completo. Buscó a Damaso. El rostro endurecido, decidida a controlar la situación. El encuentro fue tenso desde el primer instante. Damaso la observó con una sonrisa ladeada. Sabía perfectamente la presión que ella cargaba. Victoria fue directa. Habló de poder, de oportunidades, de alianzas. Damaso escuchó con interés calculado, pero no tardó en dejar claro que entendía muy bien por qué estaba allí. Esa lucidez la desarmó. Dijo que no le sorprendía la propuesta, que conocía demasiado bien los métodos de José Luis. No hubo burla abierta, pero sí una ironía implícita, más hiriente que cualquier risa. Victoria se obligó a mantener la compostura. Se recordó que estaba allí por una razón mayor. Pero cada palabra de Damaso la enfrentaba a la degradación de su posición. El encuentro terminó sin una respuesta definitiva. Damaso se permitió esperar, invertir los roles, dejarla a ella en suspenso.
Victoria regresó al palacio con vergüenza y determinación. No sabía aún cómo resolvería la situación. Pero tenía algo claro. Su matrimonio había cruzado una línea sin retorno. La exigencia de José Luis no solo había puesto en juego su dignidad, también la estructura misma de su relación. Cuando le informó del resultado ambiguo, encontró un muro de impaciencia. José Luis interpretó la falta de acuerdo inmediato como una falta de compromiso. Victoria, agotada, respondió con una frialdad que la sorprendió incluso a ella misma.